Bueno, entonces, para recapitular, hoy día la clase va de la búsqueda de documentos científicos, en realidad cómo hacerla más eficiente y tratar de ser efectivos en la búsqueda y en encontrar los documentos. Es de eso va hoy día. Entonces, cuando uno busca acerca de un tema, por ejemplo, la compañera acá nos habló, lo primero que dijo fue medio ambiente. Ahora, medio ambiente es un tema, pero es un tema amplio, es demasiado amplio. Para poder tener éxito en la búsqueda, yo creo que un primer consejo es precisarla. Precisarla, porque cuando son búsquedas amplias no se llega fácilmente al objetivo que uno busca. Entonces, ella lo precisó, lo fue precisando cuando empezamos a desglosar, yo la inquirí para que lo hiciera. Entonces, partió diciendo humedales, humedales. Después habló de Antofagasta, humedales en Antofagasta, ¿cierto? Y después yo, como le dije, oye, igual está el riesgo de que no haya nada, me aceptó la palabra desierto de Atacama, ¿ya? Entonces, eso que acabamos de hacer es precisar. Estamos precisando, eh, sí, hay alumnos que quieren entrar, pero es que no, me faltan pantallas para, igual que lleguen antes. Eh, ya, ahí está. Eh, ya, eso. Cuando uno tiene un concepto que es muy general, debe precisarlo para hacer más eficiente la búsqueda. Recuerden, si ustedes quieren hacer más eficiente la búsqueda, siempre deben buscar la mejor precisión. Entonces, si nosotros nos basamos en lo que la señorita sugirió, eh, nosotros tenemos tres conceptos hasta ahora: humedales, Antofagasta y desierto de Atacama. ¿Sí? Eh, eso es importante porque estas palabras que están sueltas acá tienen un nombre en este tipo de asuntos. Se llaman keywords, que en español sería palabras claves. ¿Ya? Las palabras clave son súper importantes, que ustedes siempre cuando se planteen una búsqueda, planteen la búsqueda en palabras clave, porque son las palabras clave las que les permiten encontrar los documentos. Por ejemplo, yo voy a ir a buscar ahora un paper, no sé, el último paper que bajé. Que no, hoy día en la mañana anduve bajando unas cosas. Voy a ver voy a ver el último paper que bajé. Da lo mismo cualquiera. Da lo mismo cualquiera. Ya, miren, acá hay un paper que yo bajé. Se está abriendo. Voy a, voy a dejarles de compartir la pantalla del tablet y les voy a compartir. Debería poder compartir las dos a la vez. Sería maravilloso. Eh, ya. Aquí deberían estar viendo un paper. ¿Lo ven? GCubo. Sí. Yo, Sí, profe, sí se ve. Geochemistry, Geosystem. Es un paper fíjense, es un paper dice, bueno, da lo mismo el título, lo que sea, pero fíjense que ustedes tienen el paper, tienen un título. Esto es de una revista, un artículo, ahí está, ven, artículo con información, datos nuevos. Tienen un título, los autores, y después tienen un resumen.
¿ya? En ese resumen, al final, fíjense, aparecen una serie de datos más. Aparecen en los componentes, cuántas palabras tienen, o en esta revista los cuentan. Y después tienen algo que se llama keywords. Los keywords aparecen, si ustedes se van a dar cuenta que aparecen en todos los papers. En el paper que ustedes busquen van a aparecer el concepto de keywords. Y los keywords son súper importantes. Yo les voy a explicar por qué. Resulta de que los sistemas de base de datos bibliográficos, en los sistemas bibliotecológicos, o sea, hay gente que se dedica a la gestión de información y de trabajo de publicaciones. Por ejemplo, publicaciones científicas, tesis, paper, documentos en bibliotecas. ¿Ya? Esa gente, los profesionales que estudian eso, se llaman bibliotecólogos. Son los que trabajan con las bases de datos. Cada trabajo científico tiene que ser registrado y debe ser codificado, ¿ya? Y esa codificación sigue un estándar internacional. Ese estándar internacional es el que usan todas las bases de datos y se usan en el mundo para tener una uniformidad de la información. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de esos estándares, los keywords son palabras clave que quedan registrados en lo que se conoce como el metadato de los archivos. El metadato corresponde es como una especie de archivo complementario al archivo original. A veces el metadato está como en las propiedades del archivo. Cuando uno va a las propiedades de los archivos aparece como la información de quién lo escribió, en qué fecha. Cuando ustedes van, por ejemplo, a un Word y ponen la información del Word, le aparece quién lo escribió, en qué fecha y aparecen más datos. Eso se llaman metadatos. Son los datos que tiene el archivo, pero que están dando información complementaria que no es la que contiene realmente el archivo. Esa información del metadato se permite hacerle seguimiento a la información y conectarla. Y por ejemplo, en los archivos y los documentos científicos, el metadato te permite conectarlos, relacionarlos y gestionar la base de datos. Entonces, los keywords son las palabras clave que permiten, que están registradas en cada trabajo. Cada trabajo tiene keywords o debe tenerlos. Entonces, cuando uno busca y usa keywords, en la búsqueda, los motores de búsqueda que uno utilice van a ir escaneando en los metadatos de millones de archivos las coincidencias de esos keywords. Entonces, cuando uno quiera buscar algo, lo primero que debería plantearse es, ya, va a ser acerca de este tema. Definir keywords, porque esos son los keywords que yo debo buscar para encontrar. Tampoco se trata de definir 20 o 50, generalmente son un número limitado, son aproximadamente 5. Cada trabajo siempre nos piden que definamos cuáles son las palabras claves, los keywords. Y con esas palabras claves quedan registradas en el documento y uno las tiene que siempre pensar. Quiero buscar de algo, acerca de algo, voy a definir palabras claves y esas palabras claves serán las que busque. Entonces, por ejemplo, en este paper, las palabras claves son subducción, placa de Nazca, doble zona sísmica. Esos son como los conceptos más importantes que cualquiera que busque, por ejemplo, Nazca Plate, le debería salir este paper. Ahora, esto está formalizado, insisto en eso. Los keywords son estándar, son palabras que están son un concepto que está estandarizado y todos los documentos digitales actualmente lo tienen. Por lo tanto, es súper importante para poder buscar. Si uno tiene bien definidos los keywords, la probabilidad de éxito y la velocidad de hallazgo de documentos es más rápido. Entonces, dicho eso, podríamos considerar que humedales, Antofagasta o desierto de Atacama serían keywords que yo podría buscar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿Sí? los keywords
pueden o no estar en el título necesariamente. En general, se considera que las palabras del título son ya keywords. Entonces, en algunas, bueno, cuando uno conversa a veces con los bibliotecólogos, ellos te recomiendan que el keyword ojalá no sean palabras que estén en el título, porque ya están como, en el fondo ya lo son. El título es la primera presentación del artículo. Entonces, pero pueden estar porque a lo mejor tú no puedes evitarlo, pero lo importante es que el keyword da énfasis al objeto. Miren, por ejemplo, esta dice zona sísmica doble, dice el título, de la placa de Nazca en el norte de Chile. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? La placa de Nazca. El otro concepto importante es que ellos están proponiendo una doble zona sísmica. Y después dice estructura de velocidad de alta resolución, implicancias petrológicas y modelamiento termomecánico. ¿Cierto? Ahí hay un 2 puntos y como que explican un poco las metodologías de dónde viene la interpretación. Pero su aporte es este. Entonces, claro, por ejemplo, yo cuando busqué este paper, lo busqué, puse Nazca Plate y me salió. Entonces, por ejemplo, ahí, si ustedes ven el keyword, dice subduction, no está en el título subduction. Ahora se entiende que el proceso es convergente, por lo tanto hay una subducción. Después dice Nazca Plate, lo vuelven a repetir. En el fondo están como haciendo énfasis de que eso es lo relevante del paper. Y el keyword dice, mira, el paper va de eso. Va de una doble zona sísmica en la placa de Nazca. Es como el keyword es el meollo finalmente del paper. Es casi un resumen en 3, 4 palabras. Entonces, siempre hay que definir keywords. Podemos ver Y, otro. Pregunte, diga nomás. o sea, si hay una diferencia muy amplia si yo busco Nazca Plane en inglés o pongo simplemente en español placa de Nazca. Vamos a ver eso ahora mismo, porque ese es el punto 2 de la que es lo que yo le estaba escribiendo en la presentación. El punto 2 y el segundo criterio, que la voy a anotar en la presentación, se las voy a dejar después vamos a revisar. El segundo criterio es el idioma. Hay que seleccionar el idioma. ¿Por qué? Porque depende del idioma, es el éxito de la búsqueda. Tengo que enfocarme en tengo que pensar en a qué tipo de documentos qué tipo de documentos aspiro a encontrar. ¿Ya? Si yo tengo que estar pensando, mira, voy a buscar, por ejemplo, de la Nazca Plate, de la placa Nazca, pero voy a decir, mira, necesito documentos. Yo lo que estaba buscando ayer, les voy a decir lo que estaba haciendo, porque lo que estaba buscando ayer yo quería saber cómo cambiaba el ángulo de subducción de la placa Nazca en profundidad en el norte de Chile. Cómo iba cambiando el ángulo, porque el ángulo no es constante, entonces va cambiando y se va verticalizando en profundidad. Entonces yo dije, voy a buscar un paper que tenga el ángulo de subducción de la placa Nazca. Entonces lo primero que hice fue dije, bueno, voy a buscar un paper, y como son paper, tienen que ser revistas, serán artículos, serán paper, voy a buscar en inglés, porque en inglés es que voy a tener los resultados. Los documentos que yo voy a buscar estarán en inglés. Entonces uno tiene que seleccionar el idioma pensando en el idioma de los documentos. ¿Ya? Eso es súper importante, porque depende del tema, puede ser de que yo necesite en otros idiomas. Por ejemplo, a lo mejor si yo quiero saber, imagínense lo que diga yo quiero saber de la placa de Nazca, pero a lo mejor quiero ver qué dice de la placa de Nazca el currículum escolar del ministerio. Entonces a lo mejor no pongo Nazca Plate, pongo placa de Nazca, porque el Ministerio de Educación en su currículum lo va a tener en español. Entonces estoy pensando en qué quiero encontrar y en qué idioma está lo que quiero encontrar. ¿Ya? Ese es como el punto 2. Después que defino los keywords, tengo que plantearme en qué idioma están los documentos que aspiro a encontrar.
Y si yo tengo tengo un idioma específico, a lo mejor tengo que traducir o pensar en ese idioma los keywords. Entonces, si busco una placa de Nazca, tendré que pensar en buscar Nazca Plate. ¿Ya? Entonces, debo traducir los keywords al Profe, no se ve idioma lo de que está búsqueda. escribiendo. No, yo sí sé, no sé. Ay, Estoy mostrando el paper. pensé que se había pegado y está escribiendo. No, no, no. Ay, Sí lo sé. Ya, ¿me siguen eso que le estoy contando? Entonces, primero definir, plantear, después que se plantean un tema, primero definir keywords. Segundo, pensar en el idioma de búsqueda y traducirlos a ese idioma. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, ¿Alguna? profe. Estoy viendo el chat. Cualquiera que pregunte. Ah, miren, aquí tengo otros papers, por ejemplo. Fíjense, acá tengo evidencia de un detachment, de un despegue litosférico en los Andes centrales a partir de tomografía local de terremoto. Entonces ahí salen los autores, tectonophysics, y miren, fíjense los keywords. Acá son más, tomografía, tomography, Central Andes, Puna, Plateau Building, Lithospheric Detachment y Seismology. ¿Ya? Paper que ustedes revisen debe tener keywords. Ven acá, distribución del estrés y geometría de la placa de Nazca en subducción en el norte de Chile usando el registro de terremotos telesísmica. Ahí están. Profe, ¿Sí? ¿las keywords aplican para cualquier documento científico o solamente para los papers? No, para cualquier documento científico. Ahora, hay una transición, sí. Actualmente, todos los documentos científicos serios deben llevar y te piden en las editoriales siempre que le pongas keyword, que los tienes que definir. Pero cuando uno se va hacia atrás, 20, 30 años, y en algunos, por ejemplo, en algunos libros no aparecen los keywords. Aquí están viendo un capítulo de un libro que es súper bueno, que es de Ono Onken de los Andes. Acá, por ejemplo, tiene ese capítulo del libro, tiene un abstract, pero no tiene definida keywords. ¿Lo ven? Miren. Entonces, uno a veces cuando se va a trabajos más antiguos no aparecen keywords definidos. A veces puede que aparezca al final del capítulo en detalles técnicos, pero ni siquiera. Esto lo desconozco, pero lo estamos viendo. No, no hay keywords. Por ejemplo, en este no está definido. Pero actualmente en todos los trabajos, en todos los papers y todos los documentos piden que hayan keywords. De hecho, nosotros, por ejemplo, en las tesis nuestras, las tesinas deberíamos pedir keywords. Porque eso uno habla con yo he tenido, por ejemplo, reuniones con bibliotecólogos por temas de esto, y te dicen, oye, pero ustedes lo hacen pésimo, porque además dicen no definen ni keyword ni palabras clave para poder buscar, pues no tenemos, las tesis de la UCN no tienen ni palabras clave, entonces no sirven nadie las encuentra, nadie las puede encontrar si las busca. Aparte, solamente por el título en el fondo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Es profe. sencillo, ¿no? Es más sencillo, pero yo no sé, la idea, acuérdense que esto que sea más eficiente. Todos sabemos buscar, ustedes también han buscado cosas, pero la idea es que uno encuentre algo rápidamente. El punto 3, tiene que ver con dónde buscar. ¿Ya? Es importante pensar en dónde buscar porque depende donde lo que yo busque es dónde lo voy a buscar porque necesito tener clara la base de datos donde está la información. Por ejemplo, si yo tengo, lo más fácil es buscar un paper porque uno sabe dónde tiene que ir a buscar un paper. El problema es cuando las cosas no son paper o son otros soportes. Entonces, a veces la información no está disponible y no es de fácil acceso. Por ejemplo, imagínense que la señorita recién me dice, quiero buscar unas memorias o tesis acerca de los humedales. Ya, ella quiere buscar tesis. Entonces, ahí hay un problema porque uno podría pensar, ya, si quiere buscar tesis, habrá que buscar
los registros universitarios donde van a depender de la calidad de la universidad y de su base de datos. Puede que haya muchas, pero que no estén disponibles. ¿Dónde busco eso? Podría ir a la biblioteca de la UCN o usar el sistema de la UCN para buscarlo, para buscar las tesis pensando en que en la UCN las han hecho. Podría ir a la de la UA, pensando en que si estoy en Antofagasta, podrían haber trabajos de la UA o de la Universidad de Antofagasta, de la Universidad Católica del Norte. Pero también podrían haber de la Universidad de Chile, ¿no? Nadie sabe de qué lugares son. ¿Ya? Actualmente nosotros tenemos una suerte que antes no existía, y es que tenemos motores de búsqueda, y eso es importante, tenemos motores de búsqueda o metabuscadores que nos facilitan mucho la búsqueda de información. Entonces, el motor de búsqueda, miren, hay muchos motores de búsqueda, hay universidades donde tienen motores de búsqueda específicos, pero en el fondo el mejor motor de búsqueda porque usan conceptos de inteligencia artificial en la búsqueda de base de datos, finalmente son los motores de Google. ¿Ya? Los que tienen mejores herramientas son eso, por lo tanto es bueno buscar el mejor lugar donde uno puede tener la certeza de que va a aparecer la mayor cantidad de información disponible acerca de un tema. Ustedes están viendo ahora la página web, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, miren, busquemos lo obvio. Hay dos motores de búsqueda que son recomendables. Primero, bueno, está el propio buscador de Google y el Google Scholar, que es el que tenía yo recién. Está lleno de paper de descarga. Google Scholar. Aquí vamos a poner dos. Bueno, el motor de búsqueda es el mismo, lo que pasa es que se enfocan en distintas bases de datos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En Google Scholar aparecerán los documentos académicos, o sea, artículos científicos de revistas indizadas o revistas no indizadas, aparecerán capítulos de libro, informes, aparecerán documentos científicos. Generalmente van a aparecer documentos científicos que tienen un número, van a aparecer como en general dos grandes tipos de documentos. Los documentos científicos que tienen un DOI, ahí yo lo acabo de escribir, ahí para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que es DOI? DOI es el número que, a ver, estoy pensando en otra cosa. El DOI es el número que identifica un archivo digital. Entonces, el DOI finalmente es un número de registro que tienen todos los archivos o documentos, pueden ser videos incluso, puede ser cualquier material digital que está bajo registro, donde yo le doy un número que es único. Entonces, cada paper, por ejemplo, cada libro digital debe tener un DOI. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un paper, debería el paper tener un DOI. Aquí justo estamos en un paper antiguo, miren, es del 95. O sea, tiene 25 años. En estos tiempos todavía el registro DOI no existía. Pero si ustedes van a este paper que es del 2006, ya, esto no es tan nuevito, tiene 14 años. Tiene un DOI, miren. Ese es el DOI del documento. Si ustedes van a otro paper, también debe tener el DOI. Fíjense. Ahí está el DOI. El DOI, ese identificador es único y universal. Los americanos siempre usan la palabra universal, pero significa de que ese DOI, si ustedes lo tienen, con ese llegan al documento. Siempre. Donde lo busquen, van a encontrar el documento. Solo poniendo el DOI. ¿Se fijan? Entonces, el documento, el DOI, les permite encontrar el archivo siempre. Ahora, los documentos más antiguos no tenían DOI. Entonces, cuando uno busca artículos que tengan, por ejemplo, un número identificador,
puede usar Google Scholar, es mejor. O puede también a veces buscar referencias. Están en el Google Scholar, es el mejor. El Google normal sirve más bien para buscar documentos de todo tipo. O sea, les va a buscar todo, pero sin énfasis en los papers y documentos científicos. Entonces, van a ser resultados distintos. Voy a poner, por ejemplo, ¿cómo se llama? Voy a poner algo. ¿Qué estaba buscando yo? Placa Nazca, miren. Voy a poner Nazca Plate. Solo para... Voy a poner Nazca Plate y en Scholar voy a poner también Nazca Plate. O sea, lo mismo. Fíjense, los resultados son totalmente distintos. A ver, déjenme. ¿Dónde quedó? Ahí está el académico. Ya, ahí lo sacó. En fin, vamos a verlos los dos a la vez. Fíjense de que en Google normal, lo primero que aparece son las entradas. Bueno, en Google normal lo que tiene, ustedes tienen que saberlo, las primeras entradas tienen que ver con pago, o sea, conceptos donde hay páginas que a lo mejor pagan por aparecer en la cabecera de la primera página, pero también las páginas más visitadas. Entonces, ahí tiene que ver con cierta relevancia y como importancia del lugar donde están los datos. Entonces, obviamente, lo primero que le sale es la Wikipedia. La enciclopedia británica, le sale la Wikipedia en español, porque la página, el Google que estoy buscando yo está en español. Le sale la Wikipedia en inglés y después le sale la enciclopedia británica. Y así. Después recién aparecen cosas como de que podría estar ligada a paper. En cambio, en Google Scholar siempre le van a aparecer paper. La búsqueda por defecto en cualquier momento. Y les van a aparecer los más importantes. ¿A qué se refiere con los más importantes, los más relevantes? Generalmente los más famosos, los más citados, los más referidos en otros trabajos. Aparecen primero los más importantes y hacia abajo los menos importantes o menos relevantes, si quieren verlo así. Entonces, la naturaleza de la búsqueda es distinta. Por ejemplo, si yo imagínense que quiero preparar una presentación para los chicos de una escuela. La búsqueda en Google es suficiente. Entonces voy, busco placa de Nazca y a lo mejor en la Wikipedia me sirve porque voy a encontrar el mono. Yo quiero buscar, no sé, ese mono. Y con ese mono zafo para la presentación para la escuela. Pero si yo estoy buscando para un trabajo profesional, lo que yo a lo mejor, yo lo que quería era el ángulo de subducción, cómo iba cambiando con la placa de Nazca. Entonces, ahora me aparece en paper. Entonces, aquí yo estoy centrado en papers científicos específicos. Bueno, por ejemplo, me aparecen muchos papers, pero eventualmente pueden aparecer referencias o citas a ese paper. Cuando son muy antiguos, no aparecen solo los papers, aparecen también, dice, cita. No es el caso, hay papers nuevos relativamente modernos, pero miren, son miles de papers. ¿Sí? ¿Les parece? Ustedes sabían esto, me imagino, ¿no? ¿O no? ¿Alguno no cachaba la diferencia? Fácil, ¿no? Sí, profe, nosotros, por lo menos los que somos de la generación 2019, no sé, los de años atrás, tuvimos un curso en Fundamento de Geología 1, el PEI, en el que igual nos explicaron más o menos cómo Ya, funcionaban estas plataformas. ya. Bueno, en el Google Scholar, centrándonos en temas más específicos de paper, ustedes van a tener el link hacia el archivo, miren. Entonces, por ejemplo, acá dice Seismicity and Shape of the Subducted Nazca Plate. Es del 92, o sea, tiene hartos años, 28 años. Es un paper que es famoso, el de Cahill y Brian Isaac. Entonces, ustedes cuando cliquean, obviamente van a abrir el archivo. No necesariamente van a abrir el archivo, pueden abrir la página del journal donde está
y si el PDF está gratuito lo pueden descargar. Si no está gratuito les va a cobrar. ¿Ya? En este caso se puede descargar. Otra cosa importante es que uno a veces busca, pero no quiere el archivo, quiere algún trabajo en particular y quiere la cita. Miren, ¿saben lo que significa esas dos cremillas que están ahí? ¿Alguien sabe lo que son? Da la cita en APA y en los distintos formatos. Claro. Les da la referencia APA. Esta es la referencia, es una de los, hay varios formatos de referencia. Lo vamos a ver en la otra clase, pero nosotros en geología, por ejemplo, la mayoría de las revistas usan el registro APA. Entonces ustedes, por ejemplo, imagínense que querían la referencia de Cahill, ustedes clican ahí nomás, apretan ahí, control C y se llevan la referencia y la pueden pegar en cualquier informe. ¿Ya? Cuando tienen el PDF disponible lo van a tener acá al lado. Otra cosa muy importante es que acá aparece el número de paper que han citado este trabajo. O sea, son otros papers posteriores que usaron el trabajo como referencia. Fíjense acá, por ejemplo, es brutal, 937 citas. Otros tienen 1132. Son enorme cantidad de citas. Entonces acá puede ver uno el listado de trabajos que usaron ese trabajo. Eso puede ser interesante. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, este trabajo es del año 92, pero yo quiero ver todo lo que se hizo después, como la actualización en estos temas. Cliqueo la cita y veo quiénes lo citaron. Y puedo ver qué trabajo, por ejemplo, no sé, qué trabajos tienen la mayor cantidad de citas, de los que citaron ese trabajo son los más importantes. Y además, artículos relacionados son artículos que tienen parecidos keywords o tienen los mismos keywords. Y las 6 versiones se refiere a que acumula en una entrada todas las versiones de registro que hayan para el mismo archivo o el mismo link de Internet. Entonces, la herramienta de Google Scholar es bastante potente porque ustedes pueden, si quieren buscar una referencia, solo copiar y pegar la cita en formato APA, por ejemplo, o pueden ver quiénes han citado ese trabajo. ¿Ya? Entonces, esto funciona, el Google Scholar, por ejemplo, funciona muy bien para los papers científicos y los trabajos, los libros, ¿ya? Pero no tanto para otro tipo de documentos. Entonces, hagamos un ejemplo, hagamos lo que estábamos viendo de humedales del desierto de Atacama y de Antofagasta. Tratemos de buscarlo para ver cómo nos va. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Profesor, ¿Sí? ese trabajo, ¿cómo sería en una biblioteca? Disculpa, ¿el qué trabajo? Disculpa. De esto de buscar referencias, base de datos, pero presencialmente en la biblioteca. Tendríamos que ir al computador. Bueno, en realidad lo puedes hacer desde tu computador porque tendrías que ir a la base de datos de la UCN, por ejemplo. Vamos a hacer eso más. Déjame avanzar con esto y lo hacemos a continuación. Porque ustedes tienen en la biblioteca de la UCN, tienen la base de datos disponible. Creo que busqué mal. Biblioteca. Bueno, yo nunca voy a la biblioteca UCN. Bueno, aquí está la colección electrónica. Vamos a ir a la página. Busquemos los humedales. Entonces, la primera búsqueda así a lo amplio, yo podría poner humedales, Antofagasta, ¿cierto? Que era la búsqueda primera. Entonces, ahí aparece obviamente información, la más recurrida, la más pertinente. ¿Ya? Por ejemplo, está acá, bueno, lo de caminantes del desierto, hay cosas de la CONAF, noticias también, hay harta noticia. Pero yo también me tengo que preguntar si yo estoy buscando, qué tipo de información estoy buscando.
Porque si yo lo que quiero saber es como las noticias o lo que se conoce a nivel de comunitario acerca de la humedad de Antofagasta, estará bien. Pero si yo lo que estoy buscando son papers acerca de lo que de estudios ecológicos, por ejemplo, acerca de los humedales de Antofagasta o del desierto, no es el lugar Google normal para buscar. Tendría que buscar a lo mejor en Google Scholar. Entonces, voy a poner, no sé, humedales Antofagasta. Me defino mis keywords. Pero está bien que ponga humedales, ¿cómo tengo que poner? Si voy a buscar humedales. Si estoy buscando trabajos de alguien que hizo un trabajo de humedales en un paper o en un libro. En inglés. En inglés. ¿Y cómo le llamo a un humedal en inglés? Voy a dejar Antofagasta porque Antofagasta es una keyword. Yo quiero los de Antofagasta, entonces Antofagasta se llama igual en cualquier idioma. Pero, ¿cómo pondría humedales? ¿Cómo digo humedales en inglés? ¿Alguien sabe? Wetland. Según Google Traductores, wetlands. Sí. Bueno, así es. Bueno, pero Google Traductor no es tan bueno Google Traductor. Sirve para escribir mail ahí rápidamente. Pero un wetland es un humedal. ¿Ya? Y ustedes como geólogos, futuros geólogos, ¿qué es lo que es un humedal? ¿Qué es lo que es un humedal? ¿Un wetland? ¿Cuál es la característica de un humedal? Donde el nivel freático intercepta con la superficie. Perfecta. Bueno, muy buena respuesta. Bueno, y la saturación de agua en el suelo es constante o intermitente, ¿cierto? Pero es donde el nivel freático aflora, finalmente. Eso es un wetland. Entonces, voy a poner ahora wetland Antofagasta. A ver qué sale. Fíjense que la respuesta, voy a poner acá wetland Antofagasta. Me salió la empresa wetland.cl. Nada que ver, po. Bueno, alguien que trabaja, Cristina Doradora, una investigadora de la Universidad de Antofagasta que trabaja en estos temas. Salió acá en una tienda, una cosa para mascotas, nada que ver. Pero si ustedes van al Scholar, les aparece, incluso les apareció en español, miren. El Google Scholar les tradujo wetland. Seguramente lo que pasó es que no encontró mucho acerca con la palabra en inglés, entonces lo tradujo al español. Entonces, le aparecen acá cosas de wetland. Cuando tú decías Antofagasta, te referías a la ciudad, me imagino. Entonces, por ejemplo, acá aparecen humedales, bofedal es un equivalente a un pantano. Pero aparecen en Antofagasta, pero aparecen por ejemplo, en las quebradas en el Loa Superior. Acá en el Salar de Punta Negra. Aparece en Antofagasta, pero en la región de Antofagasta, no en la ciudad de Antofagasta. Vamos a poner otra clave. Ciudad de Antofagasta, a ver si la ciudad se aparece. ¿Se fijan? Parece que no hay. Por lo menos en Google Scholar o en documentos formales no existe. Entonces uno podría poner, no sé, ¿se acuerdan que yo le dije a la señorita, voy a ponerle desierto Atacama? Voy a poner Atacama Desert. Atacama, no me cambió la cuestión. Atacama. Entonces ahí estoy ampliando la búsqueda a cualquier... Miren qué interesante ese, mira, el primero. El primero que tiró, por eso le digo, hace 20 años atrás, uno no tenía estas herramientas para buscar estas cosas. No existía, cuando hice el doctorado, por ejemplo, no existía Google Scholar. Ahora es súper fácil, pero hace 20 años atrás
era súper complicado encontrar las referencias. Uno tenía que ver las referencias de un paper para ver los otros papers. Y lo otro que pasaba es que los documentos no estaban disponibles digitalmente. Uno tenía que encargarlos a otras bibliotecas y comprar los papers. Hace 25, 30 años había que comprarlos. Porque si la universidad no tenía la suscripción, uno no tenía el archivo en papel. Entonces había que pedirle, yo por ejemplo compré hace 25 años atrás un paper donde se los compraba, no sé, se los pedíamos a la universidad, no sé, por decir, a la Universidad de Concepción, y hacían como un de biblioteca a biblioteca, mandaban el papel, se demoraba un par de semanas y te llegaba un sobre con un paper en papel. Entonces los tiempos eran súper lentos. Ahora uno está a un clic de la información. Entonces, por ejemplo, miren ese paper, cronología, estratigrafía y modelamiento hidrogeológico de paleolagos y wetland extensive son ampliamente distribuidos en el núcleo hiperárido del desierto de Atacama durante debe ser como el Cenozoico superior, está en Quaternary Science. Así que no. Creo que ese paper como que satisface mucho la búsqueda que yo planteé, esa de wetland en el desierto de Atacama. Y fíjense, llegamos de forma inmediata. ¿Solo con qué? Con los keywords. Llegamos con los keywords, llegamos con el idioma adecuado y buscando en el motor adecuado, en el motor de búsqueda. Entonces, de esa manera, teniendo los keywords, sabiendo dónde buscar y teniendo teniendo el idioma que corresponde, voy a encontrar lo que yo busco. Si yo quiero, por ejemplo, buscar de wetland de Antofagasta, humedales de Antofagasta, pero humedales, no quiero paper científico, quiero ver humedales de Antofagasta, pero quiero ver fotos, no sé, o un mapa con los humedales en el norte de Chile. Podría buscar. Ahí tenía fotos, pero podría buscar, no sé, mapas. ¿Existirá? Sistema de información territorial de humedales. Miren, existe un sistema de información territorial de humedales, donde yo puedo ir y buscar. No tengo idea yo de humedales, no. Me fui por otro lado, ¿no? Ahí está. Fíjense. Información que me fui por otro lado, yo no tenía idea de esto. Mira, ahí está, Biblioteca Colección Humedales. Creo que fuimos bastante, o sea, la búsqueda fue bastante exitosa para un tema que no planteado recientemente. Bueno, o alguna vez alguien preguntó por otra cosa, dijo, no, busquemos acerca del nacimiento de las estrellas. Y fue así como, what? Ya, busquemos. Pueden buscar lo que ustedes quieran. Pueden buscar lo que ustedes quieran. Planteense otro tema, a ver. Busquemos otra cosa. Ah, no, falta algo, disculpen, antes de terminar. Falta buscar en las tesinas o las tesis. ¿Habrán tesis de humedales? En Google Scholar no van a aparecer las tesis de la UCN ni de ninguna universidad. En Google normal tampoco. Busquemos en el catálogo de la universidad a ver qué aparece. Le cambiaron la interfaz. Está menos. Tenía como 30 años la interfaz. Ya, ¿qué es lo que se supone que estos motores de las páginas web, lo que generalmente hacen, usan motores de búsqueda, usan por ejemplo los motores de Google o los refinan, usan motores ya disponibles. Entonces, por ejemplo, acá fíjense que aparecen, dice revista arbitrada, es una revista ¿cómo se llama? Con revisión de pares. Pero yo podría buscar de las tesis, ¿no? Está súper lento esto. Bueno, ahí está buscando por bases de datos por campus. Pero yo podría buscar en catálogo, a ver. Antofagasta. Recursos físicos de la universidad. Humedales. Veamos si aparece algo. Quería saber si hay una tesina, una tesis de alguien en humedales.
Como que no busca esta cuestión. No aparece nada. Fracaso. A ver, a lo mejor lo abre en la otra ventana y yo no. Esta gente lo. Está muy lento. Sí, pues lo abre ahí. ¿Ves? Ahí está el registro de la biblioteca. Entonces, aquí. ¿Ven? Ahí aparece una tesis que es de. Y hay varios registros. Bueno, entonces aparecen, si ustedes quieren buscar tesino, tienen que buscarla en, la tienen que buscar en la página de la universidad. O sea, por ejemplo, si yo quisiera pensar, estábamos viendo acá que había una investigadora de la UBA que se llama Cristina Dorador, que trabaja en estos temas de humedales. Yo sé que existe ella y que trabaja en eso y es bien destacada, pero es de la UBA. Entonces, a lo mejor yo pensaría que hay tesinas de humedales en la UBA. Entonces tendría que ir a la biblioteca de la UBA a buscar, po, porque a lo mejor ahí hay gente que trabaja en el tema. Entonces, fíjense de que depende, fíjense que la búsqueda no es tan llegar y buscar. Hemos tenido éxito en muchas cosas, pero es importante que usted, fíjense que hay 3 puntos críticos: los keywords, el idioma y lo que yo ando buscando. Porque si yo ando buscando fotos de humedales para poner una presentación, me basta con Google y le saco de imágenes. Si yo quiero saber qué se conoce con respecto a los humedales en la región, en español, a lo mejor el sistema de información que tenía yo recién está muy bueno. Pero si yo quiero información más específica, paleoclimática, por ejemplo, de los humedales, me quedo con el trabajo en Google Scholar. Entonces, fíjense que no es tan obvio, porque el riesgo acá, y me gustaría y quizá ir a esto como para pensar en finalizar, es que hay una cosa que es súper importante y que ustedes deben ser súper conscientes, que es el tiempo. A ustedes a lo mejor ya les está pasando en que el tiempo que tienen es súper eh, limitado, o cada vez se está haciendo más limitado. Cuando uno se pone más viejo, menos tiempo tiene. Entonces, y la información que hay disponible es brutal. Hay información de lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren armar una bomba atómica, van a encontrar una en los planos en Internet. Entonces, ahora, más importante que saber las cosas, a veces es más importante saber encontrarlas. Entonces, es súper importante que ustedes sean eficientes, porque en vez de estar, no sé, 2 horas buscando algo, a lo mejor pueden estar 10 minutos y tirar el hilo para empezar a trabajar. Eso hace la diferencia, eso hace la diferencia entre ser eficaz y eficiente. En el fondo, la idea acá es que ustedes siempre van a llegar a la información, estoy seguro, pero en vez de demorarse tanto, pueden ser eficientes y no tener que invertir más tiempo de lo necesario en encontrar algo. Lo otro, a veces preguntando es más lento. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a Juanito porque Juanito trabajó en humedales. Puta, entre que Juanito te responda, en que encontré el mail de Juanito, te demoráis más. A lo mejor a veces uno preguntando se demora más que buscando, sabiendo buscar. Entonces es súper importante que ustedes practiquen la búsqueda de información. ¿Sí? Más allá de que la encuentren, porque encontrarla la van a encontrar. Lo importante acá es que ustedes puedan ser eficientes y optimizar el tiempo. Entonces, yo en la otra clase les voy a hacer un concurso para la otra clase. Y en el concurso, los 10 mejores, los 10 ganadores del concurso van a tener décimas para la prueba.
¿ya? Va a ser solo por jugar para la prueba y para la primera evaluación. Y les voy a dar detalles de ese concurso en los próximos días, ¿ya? Y vamos a, les voy a dar los detalles y se va a tratar de un concurso de búsqueda y captura de una información, ¿ya? Entonces, en función de eso, los ganadores van a tener décimas para la prueba, los 10 ganadores. Los 10 mejores, los 10 mejores ganadores, porque son como 90 estudiantes. ¿Cuántos son en el curso? Se lo voy a bajar en 10. Dice, usted ha mencionado varias veces que el traductor de Google es malo. No, no he dicho que no es malo. O sea, es mejor que mi inglés. El traductor de Google tiene mejor inglés que yo. Pero podría ser mejor. Pero hay otros traductores que son... Sí, el DeepL, ese, el de Lingüe, es mucho mejor. Sí, toda la razón lo que dice Francisco. De hecho, creo que en algún momento lo estaba usándose hoy día. DeepL, no sé si los otros compañeros lo conocen. Esto sería, en Lingua está. Hay varios traductores, o sea, para recursos hay muchos. Por ejemplo, el DeepL. El DeepL es el traductor de Lingüe. Es mucho mejor porque estos traductores lo que hacen, usan redes neuronales e inteligencia artificial para traducir. Pero, por ejemplo, el Google Translate traduce, pues, si quiero mandar un mail, te lo va a traducir bien, va a quedar decente. Pero también el Lingüe tiene bueno, Lingüe es un motor de traducción que es de DeepL y usa inteligencia artificial y redes neuronales y buscan es súper cuático porque buscan en internet documentos que ya estén en el idioma para sugerirte cosas. Entonces, por ejemplo, uno puede traducir, pero te buscan, se llama búsqueda de contexto. Entonces, por ejemplo, no sé, imagínense que yo, Spanish to English, no sé, voy a buscar humedal. No sé cómo se dice humedal. Entonces, bueno, te da contexto. Por ejemplo, dice wetland y march. ¿Ya? Creo que march es una palabra más coloquial, es como bofedal. Y wetland tiene que ver con humedal. Entonces obviamente les da contexto. Frases que con la cita del lugar donde está en internet, ustedes pueden ver frases donde se usa la palabra. Entonces, para palabras más complejas, acá les da, y bueno, y también tienen el contacto acá con Wikipedia, pueden entrar a ver las definiciones. Pero el translator, el traductor, es muy bueno porque ustedes pueden poner acá, creo que hasta 5.000 palabras, y traducir textos completos, donde hay palabras específicas. Miren, vamos a hacer trampa y vamos a poner el título del paper. Pueden poner documentos también. Hay gente que escribe paper con estas cuestiones, escribe en español y ahí está pensando. Punto. Cronología, estratigrafía y modelación hidrológica de extensos humedales y paleolagos en el núcleo hiperárido del desierto de Atacama durante el Cuaternario tardío. Quedan súper bien. Así que yo se las recomiendo. Pero no les recomiendo que traduzcan los papers. ¿Por qué? Porque las traducciones de paper, por mucho que sean unos sistemas como este, que son muy buenos, no quedan perfectos, no quedan bien. Entonces, yo lo que creo que lo más eficiente es leer un paper. Ir anotando en el papel, ir anotando al lado las palabras que yo no sé, ir buscándolas. Pero ya vamos a ver el tema de la lectura de un paper, cómo enfrentarla, pero traducir generalmente conlleva mucho más tiempo que el que uno demora en leerlo nomás. Y es como todo en la vida, pues hay que quitarle el miedo porque en general el inglés que se usa en los papers o en los documentos científicos es bastante básico. Entonces, no es Shakespeare, es súper básico. Entonces, y muchas palabras ustedes ya las van a manejar. Entonces, en el fondo es más eficiente que ustedes lo vayan aprendiendo y le quiten el miedo. Después de un par de papers ya van a estar y conociendo un poco la estructura de cómo se escriben los papers,
ustedes pueden ser bastante eficientes en leer y no necesariamente ser muy buenos hablando en inglés. Solamente leyendo va a funcionar bastante bien. Pero traducirlo a veces conlleva mucho más tiempo. Es un gasto es como un gasto de tiempo que no se justifica. ¿Sí? Aparte que no pueden confiar en estos aparatos porque la traducción no puede no necesariamente quedar bien. Aunque, por ejemplo, el DeepL lo hace bastante bien, pero a veces hay palabras que son tan técnicas que ni siquiera estos sistemas tan avanzados lo permiten traducir bien. Le he puesto que lo va a traducir súper bien. Bueno, así que eso. En el fondo yo les dije, es una clase que probablemente para ustedes era sencilla porque eh, es algo que ustedes ya saben manejar algunos, pero lo importante es la eficiencia. Recuerden, keywords, idioma y qué documento ando buscando, usar un motor de búsqueda que tenga sentido para lo que yo ando buscando. ¿Ya? Si yo elijo esas tres cosas, pienso en esas tres cosas, voy a tener mayores probabilidades de éxito. Eso era lo que correspondía para hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Diga. respecto a la evaluación, Mm. ¿de qué manera va a ser? ¿Por formulario? O... Por el campus virtual, por la página del campus virtual. Ya, Va a ser una prueba en campus virtual, la primera. ya. Y va a ser obviamente como comprensión lectora prácticamente, No, igual. no. En el planificación sale. Evaluación 1, dice clase 1 a 5, fíjense. Son todas las cosas que estamos hablando. Ya. Ya, ¿Ya? profe. Va a ser de Gracias. los contenidos, es como de la parte más fundamental, básica. La segunda es de lectura de 3 papers. Vamos a desglosar uno y otros 2 los van a leer ustedes y las preguntas van a ser de los 3, de comprensión de lectura. ¿De qué trataban esos papers? Y las preguntas van a ser con respecto a eso. Y la tercera es de un resumen de 300 palabras, que yo les dije que va a ser acerca de un tema y ustedes van a tener que trabajar en ese resumen, 300 palabras. Llegado el momento les voy a dar los parámetros. El buscador de cielo, sí. Es que acá Cristian pone el buscador de cielo. Sí lo recomiendo, pero el buscador de cielo es como que Google Scholar es un metabuscador y Google es un metabuscador. En el fondo, si aparece en cielo, te aparecen en Google. Entonces, en el fondo, si tú sabes que el documento que buscas es cielo, te va a aparecer en el buscador de cielo. No sé, imagínate que estás pensando, yo me acuerdo de un paper que una vez leí que era de esta revista chilena o argentina que era acerca de esta cosa. Tú sabes que cielo, búscalo en cielo, te va a mandar bien. Pero si lo buscas en Google, también te va a aparecer. Porque Google tiene la ventaja de que tiene estos bots que como que escanean, mantienen escaneado toda la web prácticamente. O por lo menos no la deep web, la web que está en consumo diario. Y mantiene ¿cómo se llama? La indexación de páginas. Es como entonces contiene a la búsqueda en el cielo también, en el fondo. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta más? Recuerden que les vamos a hacer un concurso. Un concurso. Ahí vamos a ver cómo andan buscando, más que buscando, encontrando cosas. Va a ser el desafío es encontrarlas, no solo buscarlas. Ahí lo vamos a ver. BTR será el juez. Vamos a ver. Vamos a ver. Depende de ahí, les voy a enviar las instrucciones para que jueguen a buscar.
Bueno, eso chicos, si se nos pasó súper rápido, dejamos hasta acá la hora de clase y nos vemos la otra semana, donde hay que ver el tema de cómo citar y cómo referir los trabajos en los informes y en los documentos que nosotros generemos. Eso, nos vemos el otro miércoles y esperen las instrucciones por campus virtual. Ya, profe, Ya, muchas profe, gracias. muchas gracias. Chao, profe. Nos Chao, vemos. profe.